gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. Compartiré con ustedes el siguiente devocional llamado Alaba a Dios en medio de los problemas. Para ello quisiera yo dar lectura al Salmo 105, versículos 1 al versículo 5. Dice: Alabad a Dios, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Dios, buscad a Dios y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, y de su glorioso juicio, y de los justos juicios además que han salido de su boca. Bien, los problemas y dificultades son parte de la vida humana, son parte del ser humano. Vivimos en un mundo imperfecto, rodeados de gente imperfecta, y por supuesto nosotros también somos imperfectos. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En la Biblia encontramos además ejemplos de hombres y mujeres de Dios que atravesaron situaciones muy difíciles, problemas, adversidades, persecuciones, pero en medio de todo ello ellos glorificaron, bendijeron y esperaron en Dios. Como consecuencia, Dios los defendió, Dios les asistió, Dios jamás los desamparó. Quisiera mencionar la historia de un hombre llamado Job, un hombre que dice la Biblia en su libro capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, llegó un momento que tuvo que atravesar una prueba terrible, tan grande, que dice la Biblia que perdió todo lo que tenía. Voy a leer de ahí del versículo 13 al versículo 22. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, y quemó las ovejas y los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esto es lo sorprendente. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¡Qué sorprendente! ¡Qué impactante es la actitud de este hombre llamado Job, que sin lugar a dudas perdió absolutamente todo lo que él tenía! Pero la actitud de él era de adoración. Él reconoció que todo lo que él había recibido venía de parte de la mano de Dios, y que Dios estaba con él a pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias. Además, esto es una gran demostración de una gran fe, una fe cimentada en nuestro Dios. Ahora bien, hablando acerca de nosotros, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos o que adoptamos frente a las dificultades? Al saber que un pariente muy cercano tiene cáncer, o tal vez ya la pérdida de un ser querido, pues como resultado igual de una enfermedad, o de un accidente, o de alguna otra situación lamentable, por supuesto. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, nuestra mirada en Dios, atesorar y anidar su palabra de vida, pues Dios es fiel a todas sus promesas que Él nos ha prometido. Job perdió a sus hijos, perdió su riqueza, además perdió su salud, pero
Él se postró y adoró, según lo que leímos ahorita en el versículo 20. Además, cuando a él le aconsejaron maldecir a Dios, en el capítulo 2 y en el versículo 10, de hecho en el verso 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En el verso 10, él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué maravillosa respuesta salió de la boca de Job. Aunque más tarde él se quejó, al final él aceptó que Dios nunca había cambiado. Sabía que Dios seguía con él y que además le importaba su vida, de tal suerte que cuando él pasó sus pruebas, sus calamidades, Dios le retribuyó al doble todo lo que tenía. Para la mayoría, la alabanza no es la primera respuesta ante las dificultades. A veces el dolor de nuestras circunstancias es tan abrumador que reaccionamos con temor o enojo. Pero al ver esta respuesta de hombres y mujeres de Dios, nos inspiran ánimo, aliento para seguir adelante. Dios nos ayuda a atravesar los momentos difíciles. Aún más tenemos otra historia muy interesante sobre el pueblo de Israel. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, dice la palabra del Señor, que vinieron mensajeros al rey Josafat y le dijeron, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Asesontamar, que es en Gadi. Entonces el rey Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Notemos la actitud de este hombre. Y él comienza a derramar su corazón delante de Dios, a orar, y Dios inmediatamente le respondió. En el verso 15 dice la Escritura, oíd todo Judá y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Dios te dice así, no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esto tenemos que entender. Si nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo, si Él es el Señor de nuestra vida, pues todo lo que nos acontezca, aun las adversidades, en buena medida no son nuestras, son de Dios. Él pelea nuestras batallas. Dice la palabra del Señor ahí mismo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 20, la última parte dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Dios, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Dios. Noten, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, en medio de la amenaza, que cantasen y alabasen a Dios vestidos de ornamentos sagrados, y mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Bueno sería ahorita tomar un momento para levantar nuestras manos y glorificar a Dios, y decir, glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Dice el siguiente versículo, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Lo sorprendente es que todos los enemigos del pueblo de Israel que se habían levantado contra ellos perecieron en sus mismas trampas, en sus mismas artimañas, pero Dios se glorificó. Ni siquiera fue necesario que el pueblo de Israel peleara, Dios luchó por ellos. De tal manera que si nosotros creemos, Dios también pelea por nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada?
Dice el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que creamos firmemente en que Dios está con nosotros, Dios jamás te dejará, jamás te desamparará. A veces Dios guarda silencio, y no es que no esté haciendo nada, simplemente Dios guarda silencio en medio de la adversidad para mirar cómo reaccionamos, cuál es nuestra actitud, si verdaderamente le estamos creyendo a Dios o no, si estamos firmes en su palabra, si reclamamos sus promesas o no. Oremos a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos en medio de los problemas, en medio de las adversidades, en medio, Señor, de la enfermedad y de cualquier situación difícil. Te alabamos y bendecimos porque sabemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia y que nunca nos dejarás, nunca nos desampararás, siempre nos sostendrás con la diestra de tu justicia, de tu poder, de tu amor. Y vemos en la Biblia cantidad de hombres y mujeres de Dios que clamaron a ti, que se refugiaron en ti y tú les respondiste. Tú les ayudaste, además tú lo has hecho con nosotros y sabemos, Señor, que jamás nos dejarás. Muchas gracias por tu amor, por tu gracia, por tu verdad, por tu fidelidad. Infunde aliento, Señor, a toda persona, a todo hermano, hermana que esté atravesando ahorita situaciones difíciles, problemas, dificultades, adversidades. Señor, abre puertas de bendición, derrama tu gloria, tu gracia, dale fuerza, Señor, que su fe no mengüe, que su fe no desmaye, que perseveren todavía, que se aferren. Muéstrales tu gloria, Señor, muestra tu salvación, tu bendición, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.